Muy buen día tengan todos. Quiero compartir con ustedes una reflexión muy personal en relación con la Eucaristía, con la sacralidad de la Eucaristía. Y es que por estas fechas nos llegan noticias principalmente de Alemania que nos hacen pensar que la sacralidad de la Eucaristía se está desdibujando en el pueblo alemán y quizá también entre algunos jerarcas, aunque esa parte implica un juicio de la conciencia de ellos y hasta allá no podemos llegar nosotros. ¿Qué es lo que sí podemos ver? Podemos notar que la sacralidad se está borrando en la conciencia popular. Es decir, que las personas pueden ir a comulgar sin tener conciencia de lo que están haciendo. Simplemente como un rito, como algo que les puede dar cierto realce en la sociedad o no sé qué cosa pensarán, pero no ven en la Eucaristía lo sagrado, que es Cristo mismo. Yo lo que quiero compartir realmente es que recordemos aquellas fechas en las que cuando hablamos de historia de la iglesia, nos narran que eran fechas en las que la Eucaristía no se le daba a cualquier persona, que incluso los catecúmenos se retiraban del recinto donde se realizaba la comunión, tanto la consagración como la comunión en sí. Entonces, también me acuerdo de otros eventos en los que yo he estado, donde simplemente se hace una Eucaristía general, como por ejemplo para abrir un evento, para comenzar una actividad muy importante e institucional, y se hace la Eucaristía. Y en ese momento todos los que pertenecen a la institución o los que van a participar del evento, participan también de la Eucaristía. Nadie sabe si ellos realmente creen, si realmente son bautizados católicos. Nadie sabe en esos eventos donde se hacen Eucaristías si los que participan son católicos, si se consideran católicos o si simplemente fueron bautizados y nunca más han vuelto a la iglesia y ni siquiera han recibido catequesis. Nadie sabe y nadie se preocupa por eso. En nuestra misma iglesia local sucede constantemente. En la televisión lo podemos ver, grandes eventos, incluso en algunos países se realizan Eucaristías para abrir eventos estatales. En algunos otros se realizan como parte de ciertas actividades en las cuales se pretende hacer inclusión y se hacen, entre muchas otras cosas, la Eucaristía. Entonces vemos que allí no hay una claridad de quién recibe la comunión. ¿Por qué? Pues porque la comunión se le entrega al que está en la fila, simplemente, y se espera a que la persona consuma el cuerpo de Cristo, hasta ahí. Del resto, sobre sus convicciones, sobre su manera de vivir, es decir, si se ha confesado o si no se ha confesado, pues de eso nadie sabe. A nadie le preguntan en la fila si usted se confesó. A nadie le preguntan en la fila si usted es consciente que está en pecado mortal o no lo está. A nadie le preguntan en la fila si usted realmente ha sido bautizado en la Iglesia Católica. Y mucho menos preguntan si usted ha recibido la catequesis preparatoria, por lo menos para los sacramentos. A nadie le preguntan eso. Por lo tanto, la Eucaristía se le está entregando ya en la práctica a personas de diferentes clases. Y muchas de esas personas simplemente están comulgando con su pecado, como lo dice San Pablo. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, comenzar a criticar a la Iglesia de Alemania sin nosotros saber a profundidad el contexto alemán y la conciencia que los alemanes viven de la Eucaristía. Sin conocer eso, no podemos criticar y esa crítica no va a servir para nada. Bueno, sí va a servir para que nos alarmemos y como algunos hacen por ahí, comencemos a pensar que realmente hay un cisma y que la iglesia de Alemania, como si la iglesia de Alemania fuera como el 90% de la iglesia del mundo, cosa que obviamente no es así. Pero muchas personas hacen una tormenta en este vaso de agua, que fácilmente puede ser una situación que nosotros no comprendemos bien, pero que en Alemania tal vez tenga todo un sentido dentro de la doctrina. Aunque claramente habrá quienes estén pescando en río revuelto y quieran realmente hacer un cisma, lo cual dudo mucho que tenga éxito. Pero por lo menos sí quiero ser claro en que hacer esta clase de escándalos no nos sirven para nada. En cambio, pensar en la conciencia que nosotros y nuestra familia, cada uno en su iglesia doméstica, revísese. Si nosotros y nuestra familia podemos tener conciencia plena de la sacralidad de la Eucaristía y asumirla en consecuencia,
pues eso sí va a servir de mucho, por lo menos de ejemplo en nuestro contexto. Y así pues el efecto del respeto hacia lo sagrado puede irse repitiendo, replicando en otras personas. No quiero extender más el tema, muchas gracias por escuchar, Dios les bendiga. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios.